bienvenidos a Día a Día. Pues comenzamos la semana, la comenzamos en martes, puesto que hemos tenido un pequeño puente que nos ha venido bien, pues sobre todo para descansar, para coger fuerzas, para recapacitar y para ver cómo va evolucionando esta segunda oleada de pandemia que nos tiene un poco, por lo menos yo creo que deberíamos estarlo incluso más, asustados, ¿no? Porque esto lo que hace es pues que seamos más responsables, que es lo que pedimos siempre desde aquí, porque está más que verificado que todos los contagios están siendo de origen social, por lo tanto tenemos que replantearnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque de nosotros depende. Dicho esto, comenzamos el programa y lo arrancamos, mira, pues siendo solidarios, porque vamos a hablar de la solidaridad y de la solidaridad de los voluntarios. Para ello yo voy a hablar del voluntariado que forma y de que dispone la Universidad Miguel Hernández, y para ello pues cuento con el director del área de voluntariado, de desarrollo. Bueno, es un nombre muy largo, vamos a preguntárselo. Se llama Juanjo Balleste y está con nosotros. Juanjo, bienvenido. Gracias, bien hallada. Bueno, Juanjo, cuéntame todo el nombre, porque es director del área de desarrollo y cooperación. De cooperación al desarrollo y voluntariado. Vale, lo que comúnmente conocemos, esa gente que quieren ser voluntarios. Sí, el voluntariado es muy amplio, pues, desde el voluntariado deportivo, el social, el cultural, y la cooperación al desarrollo hay una parte, es una parte de voluntariado, también hay una parte más profesional, que es los cooperantes son profesionales de la solidaridad, como bien has dicho, y los voluntarios es su tiempo libre, lo dan a cambio de nada, de la satisfacción personal. Fíjate, un año donde nos está enseñando a ser todavía más solidarios y voluntarios, porque creo que esta pandemia al final nos tenemos que quedar con lo bueno, y yo creo que va a ser esto. Por eso este área en la que tú dominas no podía parar, ¿no? Y este año tenía que tener esas conferencias destinadas a los voluntarios y a los cooperantes. Es para promocionar el voluntariado, porque bueno, pues a veces no se conoce, y esto es simplemente visibilizar la tarea de las personas que dan su tiempo y su energía a ayudar a los demás, en sentido amplio, desde medioambiental hasta sociosanitario, etcétera. Pero bueno, este año, como bien has comentado ahora, hemos centrado las jornadas en el voluntariado durante el confinamiento, en el COVID. Fíjate, para más INRI, ¿no? Lo vais a centrar en la pandemia, en este COVID, y es una manera de visibilizar, ¿no? Parece que nos ha falta visibilización, o es solamente... Hombre, también es que es el tema candente, por una parte visibilizar, porque ahora, bueno, cuando hablemos del programa, también participan no voluntarios que son unos héroes, pero por otra parte, claro, es que es el tema que está en boca de todos, ¿no? Estas jornadas se dan todos los años y se hacen de forma presencial, imagino. Sí, todos los años se han hecho de forma presencial, pero este año, debido a las circunstancias que estamos padeciendo, se va a hacer online, totalmente. ¿A quién van dirigidas? ¿Quién se puede apuntar a ellas? ¿Quién se puede inscribir? Van dirigidas a toda la ciudadanía. Es decir, que no hace falta que seas estudiantes de la UMH, sino cualquier persona se puede inscribir. Cualquier persona, efectivamente. Primariamente, yo por mí, los estudiantes es el futuro, con lo cual, primordial. Estudiantes o juventud, pero pueden venir, el año pasado vino mucha gente que eran pensionistas y sin problema, encantados de recibir a todo el mundo. Oye, tienen más tiempo, ¿no? Porque al final el voluntariado es regalar tu tiempo. Efectivamente, hay mucha gente, en el voluntariado participa mucha gente, voy a decir mayor, pero que tienen tiempo y tienen ganas de ayudar y lo hacen. En este momento, en esas jornadas, también vamos a aprender cómo ayudar en estos tiempos de pandemia, por ejemplo. Más que ayudar es poner de manifiesto lo que se ha hecho. Realmente, menos la conferencia inaugural, que va un poco sobre lo que había comentado antes, se llama del voluntario al cooperante, cómo ha evolucionado esa solidaridad desde un voluntarismo a una profesionalización, sobre todo a nivel de cooperación al desarrollo. Y si quieres me adelanto al programa. El segundo día van a hablar todos los estamentos prácticamente del Hospital General Universitario de Elche, desde el gerente hasta el jefe de suministros, para que cuenten
cómo se ha vivido la pandemia en el hospital. Es lo que te comentaba, esta gente han sido unos héroes trabajando más de la cuenta con compañeros que fallecían, ha sido realmente para ellos muy duro, ¿no? Y el tercer día es el día de los voluntarios. Van a hablar una serie de voluntarios sobre las experiencias de COVID. Y el cuarto día nos lo dedicamos a nosotros. Hemos hecho una experiencia de voluntariado nueva, de acompañamiento a las personas que vivían solas, que es la UMH Te Acompaña. Y eso es la parte, digamos, más de hablar. Después, cada día va a haber un taller diferente, si quieres luego hablamos, y lo que llamamos la feria de asociaciones. Hay una serie de asociaciones que han querido ponerse en contacto con los asistentes a las jornadas, aunque sea de manera online, para explicar qué hacen y pues, si hay alguien interesado en trabajar con estas asociaciones, pues ponerlos en contacto. Bueno, las jornadas constan de 5 días, 4 días. 4 días. 4 días. Por las tardes, de 4 más o menos, de 4 a 7. Y ya te digo, está dividida en 3 partes. La primera parte, la más de mesas redondas, conferencias. La segunda son todo talleres, más dinámicos, más participativos, y la tercera parte son las ferias, la feria de las asociaciones. Bueno, pues está claro que la de poner en práctica, ¿no?, las mesas redondas, que son a primera hora, ¿no?, las que más atención hay que prestarles, pero luego están las más lúdicas, como la feria esta de las asociaciones. Cuéntanos de qué trata esto. Pues mira, te digo, el primer día la Cruz Roja va a presentar un documental sobre las personas sin hogar y durante la pandemia, y bueno, van a presentar la problemática, la dureza de la situación y ellos qué están haciendo. El segundo día es más divertido, es un espectáculo, se llama Resonante, lo hace la Basu Band, que es una banda de músicos que utilizan instrumentos reciclados de la basura. ¡Ah, qué bonito! Entonces va sobre medio ambiente y música. Después, el tercer día coincide con el Día Internacional contra la Violencia de Género, y se va a hacer un espectáculo teatral online, porque bueno, la dificultad, que se llama Histerias Uterinas, y después va a haber un diálogo con unas personas de la universidad que trabajan, bueno, la directora de la Unidad de Igualdad y la directora del Centro de Estudios de Género, que bueno, lo conocen eso muy bien, y el problema desde la trata, la violencia, etcétera. Y el último día pues es presentar las fotos de un concurso que vamos a organizar. Todos aquellos que se inscriban en las jornadas pueden presentar fotos sobre el tema solidaridad. Sí, abierto, totalmente. Totalmente abierto. Y bueno, ¿y qué se va a proporcionar ese concurso? ¿Quién gana? ¿Qué se le da? Pues va a haber un jurado y les van a dar material de la UMH, pues me imagino que serán tipo camisetas o sudaderas, vamos, este tipo de material. Va a haber un primer y segundo premio. Bueno, a todo esto, no hemos dicho los días, hemos hablado de 4 días, pero sé que es en noviembre, pero ¿cuándo exactamente? No, solamente he dado la clave del día contra la violencia de género. Y ahí ya lo pueden. Es el 25 de noviembre, que es miércoles, entonces empieza lunes 23 y termina el jueves 26. Vale, de lunes a jueves. ¿Se pueden inscribir ya? Por supuesto. ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Buscar en la página web... vamos, es que aquí decir el enlace es tan largo. Nada, poner jornadas. Jornadas voluntariado UMH. Y ya sale. Y aparece una URL, una página donde viene el programa, una información, viene información sobre los ponentes, quién habla, y entonces a partir de ahí te puedes inscribir. Y ya te digo, por supuesto la inscripción es gratuita. Estamos encantados de que cualquier persona que tenga curiosidad, vamos. Sí, simplemente. Yo caí en este mundo por curiosidad. Sí. Sí, porque claro, yo soy profesor de universidad, pero vamos, la UMH tiene una campaña, digamos, está muy relacionada con Ruanda. Conocemos la campaña de Ruanda. Entonces, yo fui voluntario de la primera campaña de Ruanda. Y bueno, pues poco a poco te involucras y he acabado de director de ahí, y voy a hacer ahí un poco de propaganda este año con la pandemia.
la UMH ha construido en el hospital de la población donde tenemos la sede allí, una unidad de cuidados intensivos para 6 camas dotada con monitores, vamos, como si fuera de país del norte, que llamamos nosotros, de país rico, digamos. Yo quería aprovechar para preguntarte, Juanjo, porque estamos hablando de esas jornadas, pero sobre todo para que la gente entienda cómo una universidad pues acaba teniendo este área, ¿no?, destinado a la cooperación y al desarrollo. Hoy en día es una parte sustancial de todas las universidades. Es decir, ahí nosotros somos parte, junto con las demás universidades españolas, en la conferencia de rectores hay un grupo de trabajo que es internacional y cooperación, donde también está incluido el voluntariado, hay un subgrupo de voluntariado. Entonces, todas las universidades trabajan en el tema. Nosotros tenemos hasta una estrategia propia universitaria, que es la cooperación universitaria al desarrollo, que fundamentalmente es pues lo que puede hacer la universidad: formación, investigación y cooperación con el personal de allí. Bueno, está bien que eduquemos en el voluntariado y en la cooperación. Mira, que realmente hablábamos nosotros dos, la gente no lo sabe, pero que teníamos el placer de invitarte, que al final no se pudo hacer, pero se hará, a un programa que hablamos de los objetivos de desarrollo de sostenibilidad del 2030, ¿no? Y claro, pues dentro de esos objetivos está marcado que el voluntariado dentro de las universidades pues es una forma de educar, ¿no?, de acabar con esas o llegar a los objetivos de sostenibilidad. Es que yo creo que ya, mira, la sociedad, tal como está planteada hoy en día, necesita voluntarios. Es decir, pues ningún Estado puede llegar a cubrir todas las necesidades de toda la población. Entonces, yo creo que al final nos tendremos que, entre comillas, voluntariar todos, porque claro, hay personas mayores, personas con discapacidad, el voluntariado cultural, ayudar a niños. Es que claro, el mundo del voluntariado es tan amplio. Es que es tan importante que todos aportemos nuestro granito de arena para que se cumplan esos objetivos 2030, claro. No pensar que para poder cumplir si tenemos que irnos a África a hacer un voluntariado, porque los voluntarios también están aquí. Prácticamente la mayoría, vamos a decir, hay, así de memoria, 8 o 9 tipos de voluntariado y solamente uno es de cooperación al desarrollo. Exacto. Los demás, pues ya te digo, el sociosanitario. Mira, así a bote pronto, hay una asociación que acompaña a niños con cáncer que va a venir a presentar sus actividades en la feria de estas asociaciones, el cultural, el deportivo, cuando la gente dice voy a correr una maratón, una media maratón, para conseguir dinero para, investigar sobre el cáncer. Todo eso es un voluntariado que al final, hoy en día ya, y con esta pandemia, hay uno que está subiendo como la espuma, digamos, que son el voluntariado no presencial, el informático o el telefónico. El telefónico, el acompañamiento telefónico, claro, tan importante. Eso se está haciendo, se está viendo que es, bueno, ha sido necesario, ¿no? Fíjate, yo creo que esto ha ayudado todavía a ser más voluntarios, por eso cuando empezamos el programa decía que nos tenemos que quedar con lo optimista, con lo positivo, pues sí, desgraciadamente ha muerto gente, está muriendo gente, que no se nos olvide que todavía estamos inmersos dentro de esa pandemia, pero eso no quita de que podamos ayudar, ¿no? Que no demos la espalda. Por supuesto. Es que yo creo como personas, yo creo que estamos obligados a ayudar, no es ser voluntario. O sea, yo puedo ayudar a la señora mayor de mi escalera y eso es una tarea social. El voluntariado hoy en día, digamos, depende de una ley en la cual se establecen los derechos de las personas voluntarias, las obligaciones de las asociaciones de voluntarios, quién puede ser, qué constituye una actividad de voluntariado. Por ejemplo, yo no puedo sustituir a un becario si le quiero pagar por un voluntario, porque eso sería, bueno, eso es ilegal. El voluntariado está muy bien definido como es algo organizado, es eso, no es algo puntual, sino una actividad solidaria continua. Bueno, ¿y cuándo van a volver los voluntarios a Ruanda? Cuando se pueda, ya deseando. Cuando se pueda. Mira, precisamente esta mañana hemos estado hablando porque lo de Ruanda es un programa mixto, eso es una parte de voluntariado, de cooperación y una parte de formación. Porque qué mejor formación hay que cuando están allí las personas en el terreno. Pues para este verano, seguro se va, vamos,
99% se va a cancelar el programa, vamos a hacer la formación en cooperación al desarrollo, pues sobre desigualdades, pobreza, etcétera, etcétera. Al final, eso lo vamos a hacer y bueno, ya estamos empezando a trabajar en ello. Pues un año de educación. Claro. Al final, y de usar las nuevas tecnologías también. Es otra cosa que también hemos aprendido. Y además ODS, ODS es una parte muy importante, porque claro, dices, es educación que al final tiene que ver pues con la igualdad de género, con la salud, con la infancia, con el medio ambiente. Claro, es que los ODS lo bueno que tienen es que son un conjunto, habrán 17, pero todas están entramadas, es decir, al final una nos lleva a la otra, que es lo bueno que tiene, que al final es todo actúa de forma transversal. Bueno, hay que decir que también nos ha ayudado a la conciliación familiar con este trabajo desde casa. Sí. Hemos dado un paso en algo que no creíamos que iba a avanzar, por ejemplo. Sí, por supuesto. Además, yo creo que ha adelantado, por lo que decías tú, que eres bastante optimista, ha adelantado la evolución social del trabajo. Bueno, yo el otro día leí 5 años, X años, ¿no? Pero que esto iba a suceder, hubiera habido una pandemia o no. Exactamente. Y mira, y me decía también otra persona, dice, pues espérate que llegue el 5G, que está aquí al caer. Claro. Digo, pues mira, yo creo que también lo hemos adelantado, va a llegar antes de lo que nos esperábamos, seguro, casi seguro. Porque se están trabajando en ello, claro, con más intensidad que antes. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de esas inscripciones a las jornadas, porque esperemos que las jornadas estén repletas de gente, porque además, mira, como ahora no tenemos que ubicarnos en un sitio, pues todavía podemos abarcar muchas más. Y es muy cómodo, desde casa estás escuchando, mira, el conferenciante de la primera jornada, yo estoy muy contento porque lo he podido traer, y ha sido un esfuerzo, es miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fíjate. Jordi Raik, y además es una persona muy crítica con el cooperante, en este mundo. Pero vamos, él está a alto nivel, pues, por ahí de vez en cuando está negociando paces y cosas de estas. Ahora está en México, pero que es una persona de verdad muy... Vamos, yo a todo el mundo le recomiendo sus libros, yo lo leo, soy un fan de sus libros, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor al tenerlo vía telemático, pues que también da la posibilidad de llegar a gente que a lo mejor no se hubiese podido llegar por cuadrar agendas, sobre todo. O incluso él, que traer a una persona de México... Yo no sé si la OMS hubiera podido asumir los gastos con el presupuesto que tenemos, ¿no? Pero así, ese es el aspecto positivo, y además es muy cómodo hacer todo este tipo de jornadas online, porque te organizas muy claro, es decir, no te tienes que trasladar a ningún sitio. Es más sencillo, además puedes estar haciendo otras cosas y al mismo tiempo no tienes que tener que ir al sitio, perder ese tiempo, es un tiempo... Me pongo el ordenador delante y ya está. Si son 2 horas, son 2 horas. El de ir y de venir no lo cuento. Como empieza a las 4, te haces un café. Y te lo estás tomando el café allí, viendo la pantalla, aprendiendo, pues sí, la verdad. Por supuesto, es participativo. Es decir, que lo que tenemos pensado es que hayan debates y, bueno, incluso la conferencia no va a ser una conferencia magistral. Jordi, cuando estuve hablando con él, decía, yo voy a lanzar 3 o 4 ideas y lo que quiero es que la gente vaya debatiendo. Pues mucho mejor, porque así también pueden salir muchas más ideas. Por supuesto. Pues nada, Juanjo, le decimos a todo el mundo que se inscriba, que no tiene nada que ver, que no es solamente para gente universitaria, sino que es para gente de todas las edades y con todas las actitudes que quiera, pero eso sí, sobre todo siendo solidario, que es lo más importante. Y nada, ya sabe que tiene una cita y que entren a UMH, jornadas de cooperación. De promoción del voluntariado. De promoción del voluntariado, así de sencillo. Y si no, pues me llaman y yo se lo digo, que también estoy para ello. Así es que nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias por la espera, seguimos en Día a Día y ahora pues les voy a dejar con un reportaje que viene de la mano del ayuntamiento, porque yo no sé si recuerdan que les decía que este mes era el mes del mayor. Pues bien, aunque ya ha empezado noviembre, seguimos con ello porque nos quedaban unos cuantos. Y hoy es que tenemos que hablar de disfagia. ¿Qué es? Ni idea. Así es que me voy a quedar a verlo y así lo descubrimos.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Les hablamos en directo a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche. Estamos terminando el mes de octubre, se han hecho muchas actividades con motivo del mes del mayor, un acto de mayores a principios de mes, el pasado viernes la gala 50 años juntos, las bodas de oro y durante todas las semanas también diferentes charlas, la primera, la soledad no deseada, y las otras ya en colaboración con la Universidad Cardenal Herrera CEU. Se habló la primera semana de hipertensión, la semana pasada de diabetes y hoy de disfagia. Les recordamos que si a lo largo de la charla quieren dejar alguna pregunta para los ponentes, lo pueden dejar por escrito y se la trasladaremos tanto a la profesora María Teresa Pinedo como a los alumnos Jaime Galdón y Judith Trescastro, que nos acompañan esta tarde. Vamos a escuchar en primer lugar a la profesora María Teresa Pinedo. Hola, buenas tardes. Para comenzar, me gustaría agradecer este espacio de comunicación que hemos tenido la oportunidad de visitar a lo largo de este mes de octubre. Hemos realizado este ciclo de charlas digitales sobre temas de salud. Creemos y esperamos que hayan sido útiles y prácticas. Esta tarde los estudiantes de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU de cuarto grado hablarán sobre un problema que yo pienso que es más común de lo que creemos. Se produce en personas mayores de 65 años, pero también hay personas que lo sufren porque han tenido alguna afección neurodegenerativa o que han pasado algún accidente cerebrovascular, ictus, y cabe la posibilidad que las personas que rodean a ese familiar no reconozcan el problema, es decir, que no lo detecten porque desconocen cómo se produce, los síntomas iniciales. Yo creo que Judith Trescastro y Jaime nos van a ayudar mucho esta tarde y nos van a hacer ver esas situaciones que podemos estar viviendo y desconocemos. Paso la palabra a Jaime Galdón. Sí. Vale. Hola a todos los que nos ven, yo soy Jaime Galdón, estudiante del CEU, y voy a empezar a hablar de la disfagia. Por el nombre, esta enfermedad es poco reconocida, la gente no suele saber qué es, pero es una enfermedad que, como ha dicho Maite, está muy presente en nuestra sociedad y sobre todo afecta a los mayores. Y voy a empezar definiendo qué es la disfagia, que se definiría como la dificultad para deglutir, es decir, para tragar, y se debe a un fallo en el transporte de los alimentos líquidos o sólidos de la boca al estómago. Esta dificultad puede ir desde una leve dificultad para tragar hasta la incapacidad completa. Y también, como ha dicho Maite, es una enfermedad con una alta prevalencia. Estudios a nivel mundial estiman que está en torno al 10%. En nuestro país la prevalencia es un poquito más baja, se encuentra en alrededor del 7,8%. Esta enfermedad, como también he comentado al principio, afecta sobre todo a las personas mayores. Y numerosos estudios estiman que el 15% de las personas mayores a 65 años sufre esta enfermedad, lo que es unas cifras bastante altas. Esta enfermedad se ve muy alterada en los centros geriátricos, donde hay una alta prevalencia de esta enfermedad, donde hasta casi la mitad de los ingresados la padecen. Ahora voy a pasar a hablar de las consecuencias que tiene esta enfermedad en nuestro organismo. Esta enfermedad, al no poder tragar, no poder hacer la deglución, pues va a hacer que perdamos peso y por tanto hay una desnutrición. También afecta, igual que al alimento, con el agua pasa lo mismo. Por lo tanto existe una deshidratación por el miedo a beber, por lo tanto hay que usar espesantes. También hay un riesgo de infecciones pulmonares. Esto se debe a que al no poder tragar bien, parte del alimento puede ir al pulmón y producir una broncoaspiración. Y todo esto hace que nuestro organismo esté más débil y hay un mayor riesgo de enfermar y una menor respuesta a la medicación. ¿Y cómo podemos saber que una persona a la que cuidamos o algún familiar tiene esta enfermedad? Pues hay una serie de signos y síntomas que podemos observar para saber que tenemos esta enfermedad. Hay varios, voy a comentar unos cuantos. Los más característicos. El primero sería la necesidad de carraspear la garganta tras comer o beber agua.
Otro sería la tos durante o después de las comidas. También si quedan restos de comida tras la deglución. También está el babeo o el cierre inadecuado de los labios, del que hablaremos más adelante. El atragantamiento con determinados alimentos, sobre todo alimentos que tienen varias capas, como por ejemplo el kiwi, que tiene pepitas, tiene varias pieles. Y con el agua, lo mismo que he comentado antes. También si existe la necesidad de triturar la comida, porque alimentos sólidos no pueden comer, o también si necesitan espesar el agua. Y también puede aparecer otros dos que son más generales, que sería la fiebre sin otra causa aparente y una pérdida de peso progresiva, sin otra causa que lo explique. Y bueno, y ahora a mi compañera Judith le paso la palabra y va a hablar del tratamiento. Bueno, buenas tardes, yo soy Judith Tres Castro, como bien me ha presentado mi compañero, y voy a continuar hablando sobre los objetivos del tratamiento de la disfagia. Básicamente los objetivos lo que queremos es evitar las consecuencias negativas que ha comentado mi compañero. Como nos ha dicho, una de las consecuencias sería la desnutrición. Por tanto, lo que nosotros queremos conseguir es que el paciente tenga un buen estado de hidratación y nutrición. Es muy importante, ya que tiene dificultad para alimentarse, por tanto, debemos hacer más hincapié en esto. Otra sería disminuir el riesgo de broncoaspiración. También nos ha hablado un poquito sobre eso, yo voy a intentar explicarlo para los que están en casa de una manera como más sencilla. Básicamente, cuando el alimento entra en nuestra garganta, puede pasar al nosotros tener la musculatura afectada, que no tragar bien, la membrana que cierra la vía aérea, que va hacia los pulmones, no funciona correctamente. Por tanto, puede pasar parte de ese alimento hacia los pulmones y provocar lo que llamamos broncoaspiración, que nos puede generar una infección y ahogamiento, por supuesto. Entonces debemos intentar evitar esto. También otro objetivo es disminuir el riesgo de complicaciones médicas, todas las que ha comentado mi compañero anteriormente, y conseguir la máxima funcionalidad de la deglución, que dentro de cómo se encuentre el paciente y de que tenga esta enfermedad, pues que pueda alimentarse de la mejor manera posible y nutrirse. Tratamiento de la disfagia. Pues bien, tenemos, sobre todo, que hemos dicho que tenemos que alimentarnos y nutrirnos bien. Entonces, ¿cómo realizamos esto para evitar atragantarnos y demás? Pues modificando la consistencia y la textura de todos los alimentos. La textura idónea para este tipo de pacientes sería textura puré, pero que sea homogénea, que sea cremosa, que no tenga grumos, para facilitar el paso del alimento. Alimentos líquidos en pequeñas cantidades normalmente se utilizan espesantes, porque el líquido también favorece muchísimo que se produzca esta broncoaspiración. Además, es mucho más fácil tragar cantidades pequeñas que si comemos una cantidad muy grande, si introducimos una cantidad muy grande de alimento a la boca. Entonces, evitar eso. Lo que he comentado, administrar dietas que aseguren las necesidades nutricionales del paciente, dentro de que va a comer poca cantidad, que tiene que estar pues en textura puré y demás, que tiene que llevar mucho cuidado, pues asegurarnos de que ese poco alimento que está ingiriendo, que sea el correcto para nutrirlo. Otro tipo de tratamiento sería adaptar los utensilios para facilitar la ingesta. Ahora mismo, en la actualidad, podemos encontrar muchísimos utensilios que ya están preparados para este tipo de pacientes, como cucharas, o en este caso, en la presentación, os hemos puesto el dibujo de un vaso. Este vaso lo que tiene es una apertura en uno de los lados. Como pone abajo, otro tratamiento sería adaptar la postura. Las personas, al tragar, normalmente tendemos a subir la cabeza hacia arriba, y lo que estamos haciendo es abrir la vía aérea. Entonces, con este vaso lo que hacemos es poder beber agua, en este caso, o el líquido que sea, pero de forma recta. Acercárnoslo sin tener que levantar la cabeza. Ese sería un ejemplo de un utensilio que podrían utilizar este tipo de pacientes. Por último,
hablaríamos de realizar ejercicios y técnicas para estimular esta musculatura. En el ámbito de fisioterapia también se realizan muchos tipos de intervenciones con estos pacientes para mejorar esa musculatura. De hecho, se han visto resultados muy positivos en los que para la evolución o incluso retrocede y vuelve el paciente a la normalidad, recuperar sus capacidades normales. Hemos seleccionado unos cuantos ejercicios, pero hay muchísimos ejercicios que se pueden realizar. Por ejemplo, pues sonreír, lo siento, me pego al micro, sacar morritos, mover la boca de un lado hacia otro. Hay miles de ejercicios que se pueden realizar que ahora mismo, de hecho, desde casa, quien nos esté viendo, pues puede ponerse a ejercitarlo y de esta manera pues fortalecer esa musculatura. ¿Cómo podemos prevenir la disfagia? Pues bien, lo más importante es el diagnóstico precoz. Por eso yo creo que es tan importante que realicemos este tipo de actividades, de charlas, informar a la población para que sepa, para que conozca sobre estas enfermedades, porque si no conocemos, no tenemos información, no sabemos qué le está pasando pues a mi padre, qué le está pasando a mi abuela o qué me está pasando a mí, porque nos puede pasar a cualquiera, aunque sea más normal en gente mayor. Por lo tanto, el diagnóstico precoz y tratarlo en el menor tiempo posible nos va a favorecer pues no tener tantas dificultades. Tratamiento dietético y nutricional adecuado, lo que hemos comentado, para evitar desnutrición y demás, y rehabilitación, los ejercicios que os he comentado anteriormente. Bueno, voy a seguir con unos cuantos consejos que podemos realizar. Lo más importante es lo que he comentado sobre la consistencia de los alimentos, es muy importante. Líquidos espesados, venden espesantes que son unos polvitos que se mezclan con el líquido que vayamos a ingerir y le genera una textura más espesa. Cuanto más le echemos, pues más espesa, según el paciente lo que pueda digerir, de la consistencia que pueda digerir. Aguas gelificadas, que ya las venden así, pero de hecho en el hospital normalmente lo que utilizamos es el espesante para el agua, no es necesario usar eso. Y sólidos triturados, lo que hemos dicho, con textura suave, homogénea, que sea una consistencia adecuada. Todo esto nos va a facilitar que el bolo pase directamente, vaya por su camino correcto hacia el estómago y no se nos vaya a la vía aérea, a los pulmones. Advertencias que tenemos que tener en cuenta, pues en cuanto a la alimentación debemos evitar cierto tipo de alimentos que nos van a dificultar la deglución, ¿no? El tragar de forma correcta, como pueden ser los alimentos pegajosos, lo que ha comentado sobre el kiwi, por ejemplo, que tiene distintas texturas, es importante también evitar las pepitas, evitar que en una comida se consuman distintas texturas, como por ejemplo puede ser una sopa con fideos o algo así. Evitar los grumos también, por eso la importancia de las cremas homogéneas, y evitar comer tumbado, por lo que he comentado. Cuando estamos hacia atrás abrimos la vía aérea, entonces favorecemos que se produzca la broncoaspiración. Debemos evitar esto. Y bien, con esto termino. Le paso el micro a nuestra profesora, Maite. Bueno, ha sido muy... has dado ejemplos concretos. Para repasar todo eso que tú comentabas, pero como truco o como regla para que la gente que tiene el problema se quede o se le fije en la memoria, el tema de la postura que tú acabas de decir, a veces se nos olvida. La persona tiene que estar sentada en posición de 90 grados. Si no puede, si está sola y tiene que comer sola, debería ponerse algunos cojines para que intente que el cuello esté hacia abajo y de esta forma, como Judith ha comentado, se proteja la vía aérea. Nunca debemos utilizar cañitas, porque se nos olvida porque como lo hacemos de manera involuntaria, cuando nosotros tragamos no respiramos. Por lo tanto, cuando la cañita la cogemos y aspiramos, en ese momento, en ese momento la persona se puede aspirar mal y que el fluido, el líquido, se le vaya por la vía aérea. Es decir, es muy peligroso. No deben
utilizar nunca cañitas, ni deben coger una botella e intentar beber desde el cono de la botella, porque eso abre y echa para atrás la vía aérea. Es decir, que son cuestiones que la gente en general piensa que la cañita es más fácil y que va a ser saludable, pero es todo lo contrario. Es decir, son costumbres que tenemos y que debemos evitar, sobre todo en personas que tengan, por ejemplo, pues con el envejecimiento, pues los órganos de la voz, las cuerdas vocales, la estructura de la boca, cambia por motivos del envejecimiento. Y puede ser que la epiglotis, que es la lámina esa que tapa la tráquea, para evitar que cuando nosotros comemos se nos vaya el alimento por la vía que no es decir, por la vía respiratoria, pues esa lámina pierde su funcionalidad. Es decir, lo normal en un adulto sano es que abra y cierre, pero en una persona con determinados problemas, pues no tenga esa rapidez de cierre. Por eso Judith comentaba que los alimentos deben tener una textura un poquito más sólida, más consistente, que por eso creo que en la presentación yo he visto que hay 3 texturas: néctar, miel y pudding, que son digamos el sólido o la textura que se pueden dar en la persona. Entonces sería interesante tener todas estas recomendaciones en cuenta de cara a que la persona con esas problemáticas pues no tenga un problema de aspiración. Que realmente el problema de aspiración, si le pasa un día, a lo mejor no ocurre nada, pero pensemos que esto se repita a lo largo del tiempo, es decir, que todos los días se aspire un poquito, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Pues que se va pudiendo el riesgo de una infección, y ese riesgo de infección nos lleva a una neumonía en las personas mayores. No sé, Jaime, si tú quieres aportar algo. Sí, me gustaría hablar también de un tema importante, que hay mucha incertidumbre, que es con el tema de la medicación. ¿Cómo dárselo a una persona con disfagia? Pues lo primero que tenemos que hacer es buscar presentaciones de los fármacos que sean fáciles de tragar, evitando pues fármacos que sean duros, rebaladizos, así como jarabes de consistencia muy líquida. Si lo que nos dan son jarabes o soluciones líquidas, pues lo que debemos hacer es añadirle 10-15 mililitros de agua y echarle espesante. En los comprimidos que se pueden triturar, excepto los sublinguales que se ponen debajo de la lengua y ya está, estos debemos triturarlos hasta hacerlos un polvo muy fino y añadirle igual 10-15 mililitros de agua y espesante hasta que esté con la textura que más le agrade a la persona. Hay que evitar también una práctica que es la de echar la medicación triturada en la comida. Así que evitarla porque da muy mal sabor a la comida. Entonces lo que hace es que coman menos aún, y si se dejan parte de comida es un resto de medicación que no va a tomar y se va a quedar en el plato. Por eso debemos evitar esa práctica. Y no sé, quería hablar de eso, si queréis añadir algo más. Bueno, yo si habéis terminado, me gustaría hacer hincapié sobre lo que he dicho, que es que creo que es de vital importancia este tipo de charlas, informar, y me gustaría hablar de un caso un poco para concienciar a la gente que me sucedió a mí estando en el hospital. Teníamos un paciente que estaba con principio de demencia y demás, y había ya padecido una broncoaspiración y había estado bastante grave, le había pasado. Entonces se comentó con su mujer, que era la cuidadora, la que estaba con él en el hospital, que no podía tomar nada de líquido, que todo con espesante y demás. Al día siguiente vino la hija, la madre no le comunicó lo que le habíamos comentado, y nosotros no la vimos entrar. De repente nos llamaron, el hombre se le había producido otra broncoaspiración, y cuando llegamos, que estaba solo, tenía una botellita de agua que le había dejado la hija al lado. El hombre se puso muy mal, muy grave, y estuvo al borde de la muerte. Evidentemente, esa hija no quiere hacerle daño a su padre, por supuesto, estaba fatal. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante que conozcamos
sobre las enfermedades que tienen nuestros familiares, sobre las recomendaciones que hemos hablado, ponerlas en práctica y saberlo es todo, porque por el desconocimiento podemos crear una situación muy complicada sin ser conscientes de ello. Por desconocimiento. Exacto. Y creo que es muy importante saberlo. Bueno, te paso el... Bueno, no sé si os surge alguna cuestión que a nosotros se nos pierda o que no pensemos en ello. A mí el tema que ha comentado Jaime me preocupa porque tendemos a hacerles, igual que cuando los nenes son bebés y le hacemos purés porque no pueden comer, pues a las personas mayores se les tiende a hacer los mismos purés y las mismas comidas repetidamente. Y a todo el mundo nos gusta tener, pues sentir el placer de los alimentos, de lo que es una comida, pues con los sabores. Y entonces las personas de determinada edad que tengan este problema, yo considero que es muy importante prestarle atención a estos detalles de la presentación de los platos, de no ser repetitivos, de intentar darle determinados sabores, pues con el aceite de oliva o con algún tipo de copos de puré de patata, por ejemplo, porque en la gastronomía y más en nuestro país tenemos esa suerte. Y no olvidar que la persona pues tiene ese problema, pero tenemos que intentar cuidar esas comidas para que sean placenteras, ¿no? Porque es una forma enriquecer los platos para que la persona se sienta bien. Luego, las personas mayores necesitan concentrarse, creo yo, a la hora de comer, puesto que tienen esta problemática de que se pueden ahogar o pueden aspirar en cualquier momento. Siempre sería interesante no poner la tele, que preste atención al plato, que cuando le cojamos, si le estamos dando, o el cuidador o un familiar o el personal de enfermería, le estamos dando la comida, pues con cada cucharada decirle coma y insistirle, porque una persona, por ejemplo, con determinado nivel de Alzheimer, por poner un ejemplo de demencia, se le olvida, es decir, entre cucharada y cucharada se le olvida que está comiendo. Entonces, todos estos detalles pues hacen que la persona pues se sienta mejor, más cuidada y, por supuesto, se hace más placentero el hecho de comer, que es algo que hacemos todos los días. Sí, se te ocurren que me gustaría cosas. Comentar que, no, con respecto a lo de, porque sí, solo estamos hablando como de purés y demás, sí, pero claro, al final, si el diagnóstico es precoz, está comenzando la disfagia y demás, no tiene por qué solo comer purés, que al final es como, tiene disfagia, tiene que comer purés, sí, no sería tampoco así. Puede comer alimentos pues con textura blanda y demás, intentando evitar lo que hemos dicho, pues raspas, semillas y todo esto, y realizando una rehabilitación y demás, puede mejorar muchísimo y llevar más o menos una alimentación relativamente normal, que no tiene por qué ser siempre, claro, el puré del que hablamos, que es lo más común y al final a lo que más tendemos, sí, pero bueno, que no es para dejarlo claro. Depende del grado de exacto. Yo me he puesto en el grado ya mayor. Sí. Que estábamos comentando que no hemos dicho que hay determinados grados, claro, a lo mejor hemos olvidado que... Pues es tan importante... Claro, que yo a lo mejor me he posicionado en el caso más grave o con una disfagia ya confirmada de tiempo, pero cuando empieza, como Judith ha comentado, uno puede comer de todo. Lo que pasa que yo creo que uno se tiene que observar, o la familia o el cuidador, si es que es una persona con un tipo de deterioro cognitivo y no tiene capacidades para autodiagnosticarse, y notar, y eso vosotros que habéis estado en el tema de la disfagia, pues el tema de la tos, que cada vez que uno beba agua le dé tos, no es normal. Creo que tendemos en general a normalizar las cosas, pero no es normal. No es normal tampoco que cuando uno beba líquido le cambie el tono de la voz y como que carraspee constantemente. Eso
nos lo tenemos que mirar y si nos vemos reflejados en esta situación, consultarlo, ir al centro de atención primaria, consultarlo con vuestro médico o médica de familia, que posiblemente con una exploración sencilla nos detecte a un nivel, como Judith ha comentado, inicial, que no es cuestión de ponerse a comer purés, pero sí que con un diagnóstico precoz pues se pueden poner en marcha esos ejercicios que Judith ha dicho o las técnicas que Jaime ha comentado y nos adelantamos, digamos, al problema. ¿Quieres tú se te ocurre? No, si queréis hacer alguna pregunta. Sí, eso. ¿Alguna pregunta por ahondar en alguna de las cosas que se han dicho? Una persona cuando se le dice tiene disfagia, que ha estado acostumbrada a comer de todo en todas las texturas, ¿esto cómo lo acepta? Porque debe ser al principio un shock, entiendo, también para la persona al que principio, de repente, de comer de todo, a que de repente te digan que no puedes comer determinadas cosas, pues es un shock. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacerlo paulatinamente, poco a poco. Y bueno, lo principal eso, detectarlo a tiempo. Cuanto antes lo detectemos, pues menos drástico va a ser estos alimentos. Y si quiere añadir algo mi profesora Maite, algo más. Bueno, yo creo que habitualmente siempre está unido a un problema, como hemos comentado, neurológico. Sí que es verdad que puede haber alguna persona joven o incluso adolescente con una problemática puntual en la tráquea, ¿no?, que le produzca... Pero eso, como habéis comentado antes, es circunstancial, momentáneo. Se trata y se supera. Pero sí que cuando hay algún deterioro cognitivo, algún problema neurológico, sobre todo también en personas mayores de 65 años, pues entonces sí que no te... Es decir, el diagnóstico que nos dan, sea lo que es decir, el problema que sea, no nos va a gustar, porque el ser humano no le gusta que le digan que estamos envejeciendo y que se nos ha estropeado la epiglotis. Entonces, pero sí que es cierto que en el mercado existen en este momento una serie de pruebas y de productos. Ellos han hablado los dos de los espesantes, que posiblemente quien no tenga ningún familiar cercano no sabe ni de lo que están hablándole. Los espesantes precisamente son ese producto que el médico te pauta una proporción para echarlo sobre el líquido, que en este caso sería, por ejemplo, el agua, y lo que consigues es que al tomarlo no te des a tos y no te dé esa aspiración, que es un riesgo. Entonces, por supuesto que es una noticia que no te gusta, pero bueno, aprendiendo cómo funciona y teniendo información es la mejor forma de controlarlo. Decía antes María Teresa que no beber en la botella, y Judith hablaba de los utensilios para poder comer mejor, hablaba de los vasos, pero ¿qué otros utensilios hay para que estas personas puedan hacer una comida más agradable, por así decirlo? Pues hay, por ejemplo, cucharas también especiales para eso, para favorecer que todos los utensilios que utilizamos normalmente tienden a hacernos levantar la cabeza. Y por ejemplo, estas cucharas pasa un poco como con los vasos, nos facilitan el poder estar comiendo con una postura adecuada, que al final es lo principal, estar recto, incluso un poco hacia adelante, para cerrar la vía aérea y evitar broncoaspiraciones. Y los ejercicios que has dicho que hay que hacer también, ¿eso ya cuando nos han dicho que tenemos disfagia, o podemos hacerlo cualquier persona para ir fortaleciendo músculos y todo? Realmente son ejercicios para fortalecer la musculatura, por tanto cualquier persona puede realizarlo y te va a favorecer. Sobre todo en gente mayor, aunque no se le haya diagnosticado disfagia, para prevenirla son muy buenos, porque como he dicho, cuando te diagnostican de forma precoz, incluso puedes revertirla y volver a tu estado de la musculatura normal y volver a tragar normal. Por tanto, realizarlos de forma preventiva sería una muy, muy buena técnica para evitar la disfagia. Y hablaba antes Jaime de los medicamentos.
¿Hay medicamentos, por así decir, para gente que tiene disfagia, o los doctores, los médicos, las médicas ya tienen que saber que ese paciente o esa paciente tiene disfagia para recetarle tal cosa, o hay que luego buscar esa fórmula que decías de los espesantes? Claro, el paciente tiene que estar diagnosticado y para que el médico sepa que tiene ese problema, y así por recetar recetar el tipo de fármaco, o sea, la presentación, que no me sale la palabra, que sea más adecuada. Porque, como he dicho, los fármacos resbaladizos duros, esos son muy mal, no los pueden tragar. Hay que hacerlo polvo fino y echarlo con espesante. Y también los jarabes, que son muy líquidos, igual. Eso, al ser muy líquido, igual que el agua, no lo pueden tragar bien y pueden producir una broncoaspiración. Por lo tanto, lo mejor es también con 10-15 mililitros de agua y espesante. Bueno, pues muy interesante lo que nos están contando. Ya casi para terminar, cualquiera de los tres, Judith, Jaime o María Teresa, la profesora, 3 pinceladas para gente que se haya podido incorporar a lo largo de la retransmisión. ¿Cómo podemos saber si tenemos disfagia y qué es lo primero que tendríamos que hacer cuando nos la diagnostican? Pues a ver, lo primero, estar atento de los signos y síntomas que he comentado antes. Si notamos algo raro en nosotros mismos, si somos mayores, en la persona que cuidamos, estar atentos a los signos y síntomas. Porque, como hemos dicho, lo importante es un diagnóstico precoz para poder tratarlo a tiempo. Y no sé si quieren añadir algo más mis compañeras sobre este tema. Bueno, también hemos comentado que la dieta hay que adaptarla. Es decir, que si nos damos cuenta que cada vez que bebemos líquidos, por ejemplo, infusiones, zumos, posiblemente el uso de las cañitas, si nos damos cuenta que repetidamente sentimos como pues carraspeo, tos, cambio de la voz, tenemos que acudir a nuestro centro de atención primaria y consultar, porque posiblemente nos tienen que dar indicaciones para cambiar la textura de la dieta. Es decir, posiblemente hasta que no se hagan las pruebas no podremos beber líquidos en su estado normal, es decir, tendremos que solidificarlos con los espesantes. ¿Alguna se te ocurre? Muy importante la rehabilitación, que ha comentado también Judith. Los otro, ejercicios, sí, que hemos comentado, también, sí. muy importantes para fortalecer y hacer más fácil la devolución. Y por mí ya estaría, si queréis añadir alguna cosa. Pues no se me ocurre así. Pues agradecer a los tres que nos hayáis acompañado esta tarde, a la profesora María Teresa Pinedo y a los alumnos Judith Tres Castro y Jaime Galdón. Terminamos con esta charla de disfagia organizada por el Ayuntamiento en colaboración también con la Universidad Cardenal Herrera CEU. Estas charlas que durante las últimas semanas les hemos acercado sobre hipertensión, diabetes y hoy sobre disfagia, cerrando ya casi este mes de octubre con todas las actividades organizadas con motivo del mes del mayor. Gracias a los tres por habernos acompañado. Y gracias también a todas las personas que han seguido esta retransmisión a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche. Gracias y muy buenas tardes. Nos vamos hasta el final del día a día y me voy a despedir con otro vídeo, y este nos lo envía nuestra amiga Felicidad Alarcón, que ya saben que es pues rapsoda, además también está muy inmersa en el teatro porque es directora de teatro. ¿Y por qué digo esto? Porque el viernes pasado se celebraba el 110 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, y no sé si recuerdan que cada año nuestra amiga Felicidad Alarcón le hace un homenaje al poeta. Pues bien, como este año con temas de la pandemia no hemos tenido la oportunidad de que pudiese venir por aquí, y ella tampoco podía ir al cementerio de Alicante, que es donde solía hacerle ese homenaje, pues hemos decidido que está bien. Nos ha mandado un vídeo que nos ha hecho para nosotros, para aquí, para Teleelch. Así es que yo, con este homenaje que le hace Felicidad Alarcón al poeta Miguel Hernández, me despido y les veo mañana aquí en Teleelch, en Día a Día. Sean responsables. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes
que soy de un pueblo que embarga, yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quién al rayo detuvo, prisionero en una jaula? Asturianos de cabeza, Vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados entre yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas. Vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la mala hierba, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte. Hay ruiseñores que cantan